Este programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Nosotros somos estudiantes del grado 13 y mi nombre es María Ávila, María Quintana, Alex Márquez, María Castillo, Sharon Herrera y el profe. Gustavo Adolfo Barrio Osorio. El día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista y las preguntas son las siguientes: nombre completo, edad, fecha y lugar de nacimiento. Gustavo Adolfo Barrio Osorio, 63 años, nacido aquí en San Juan de Pomuceno, Bolívar. Nombre, ocupación de los padres, número de hermanos si tienen. Bueno, mi padre, ya mi papá falleció, mi mamá se llama Antonio Osorio, vive en Barranquilla y pues se dedica a las labores del hogar solamente. Hermanos, tengo 7 hermanos, 2 viven en Bogotá, el resto vive allá, uno vive en Valledupar, otra vive en Estados Unidos y los demás viven aquí en San Juan. ¿Cómo fue su entorno familiar y en su adolescencia? Bueno, yo afortunadamente pues, tuve una familia que me apoyó. Yo viví prácticamente toda mi vida con mis abuelos, porque mi mamá me dejó a mí a los 9 meses, ella se fue a trabajar a Barranquilla y fui criado con mis abuelos, pues no tengo quejas, siempre me dieron todo lo que yo quería, nunca me faltó nada y gracias a ello pues ya mi familia tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato e irme para la Universidad del Atlántico en Barranquilla y terminar una carrera en licenciatura que es la que me permite hoy vivir de eso de mi carrera. Bueno, ¿cómo fue sus estudios de primaria, secundaria y profesional? Bueno, la primaria era un colegio que quedaba a una cuadra de la casa, una profesora discapacitada, le decían la señorillo. Allí aprendí a leer y a escribir, posteriormente pasé a la anexa que quedaba allá, lo que hoy es el hospital de aquí de San Juan. Terminé mi primaria, luego la secundaria la hice toda allá en ASEN, cuando quedaba allá en el centro. Y posteriormente pues me enfrenté a la Universidad del Atlántico, hice mi licenciatura Pues sí, entonces hice mi carrera universitaria, licenciatura en lengua moderna se llamaba en esa época, y hice mis prácticas en 2 colegios de Barranquilla y posteriormente pues cuando me gradué tuve la oportunidad de trabajar por primera vez en el Darío Arrieta Yepes cuando quedaba ya al lado de donde había la emisora. Y a partir de ahí pues empecé a recorrer casi todos los colegios aquí de San Juan hasta cuando tuve la oportunidad de participar en un concurso que abrieron aquí y logré pasar ese concurso pues y me nombraron en ASEN, donde trabajé durante 26 años hasta cuando hace alrededor de un poquito más de 3 años que llegué a Normal y estoy laborando ahí actualmente. ¿Cómo fue su vida de estudiante? Bueno, yo tuve una vida normal, tuve dificultades en algunas áreas, pero yo era muy inteligente en esa parte. Por ejemplo, a mí me iba muy mal en matemáticas, yo era muy malo en matemáticas, pero yo me junté con un grupo que era muy bueno y ellos, pues mis compañeros me ayudaban y cada vez que había una evaluación o algo, pues nos convidábamos para el colegio y ellos empezaban a explicar los temas y yo empezaba ahí a observar y a mirar cómo era y pues iba ahí, como se dice en el ciclismo, chupando ruedas y nunca perdí matemática por eso. ¿En qué momento se interesa por la profesión? Bueno, realmente eso sí fue algo que yo no esperaba, porque cuando yo llegué a la universidad yo me presenté inicialmente en ingeniería química, porque yo tuve un profesor que fue muy bueno en química y a mí me contagió esa forma de trabajar la química en el laboratorio y dije que iba a estudiar ingeniería química como él, pero no pasé. Posteriormente pues vi que había algo que se llamaba idiomas y me llamó la atención y me inscribí en idiomas en la Universidad del Atlántico y
pasado, quedando en el cuarto puesto, pero yo no tenía ni idea que eso era para ser profesor. Hasta cuando un día un profesor de una materia que se llama Metodología Española nos dijo que debíamos presentarnos al colegio INEM el viernes de esa semana y presentarnos allá con un profesor, no recuerdo su nombre, y yo pregunté, ¿para qué nosotros vamos a ir al INEM? Y alguien me dijo, porque tenemos que ir a dar una clase. Y yo dije, ¿para qué vamos a dar una clase? Y me dice, nosotros no vamos a ser profesores. Y esta vaina es para ser profesor. Pues yo no sabía que lo que estaba estudiando era para ser profesor hasta ese día. Pero él estaba terminando el primer semestre, entonces yo dije, yo no me voy a salir de aquí. Ya que estoy, ya tengo más de 30 años también. ¿Cuáles han sido sus estudios profesionales? Precisamente, esa de la licenciatura en educación, licenciatura en idiomas, y me desempeñaba inicialmente en el área de castellano y de francés, porque fue lo que yo estudié, pero con el pasar de los años el francés se dejó de dar en todas las instituciones educativas del país y entonces me ha tocado dar inglés, que es lo que también se ve allá en la universidad hasta cuando se mete. ¿Qué experiencias significativas ha tenido en tu profesión? He tenido experiencias muy provechosas, muy buenas, pero en esta profesión uno vive de todo. Hay experiencias buenas, hay experiencias que decepcionan a uno, pero uno tiene que saber sobrellevar todo, sea porque sean buenas o porque sean negativas. Sin embargo, pues uno tiene que seguir adelante. Sin embargo, pues es muy grato cuando uno, por ejemplo, se encuentra con muchachos que han sido estudiantes de uno y que ya han terminado su bachillerato, y uno se los encuentra en la calle, se los encuentra en ciudades a veces distintas donde uno vive, y los reconocen a uno y los saludan y le agradecen a uno, entonces eso pues es muy grato para uno. ¿Qué opinas sobre el papel actual del docente frente a la sociedad? Hoy en día las cosas no son como antes. Realmente la profesión docente hoy en día es muy difícil, porque el estudiante de hoy en día es muy diferente al que nosotros vimos en la época de estudiantes, como cuando nos tocó. Hoy nos toca enfrentarnos a ciertas situaciones que en esa época no se veían. Había mucho respeto de parte de los estudiantes, había mucho apoyo de parte de los padres de familia, y hoy eso prácticamente se ha perdido. Ya los estudiantes pues hoy no tienen, bueno, no todos, hoy hay sus excepciones, pero en su gran mayoría pues el pensamiento es muy diferente, los intereses son muy diferentes, y a veces pues uno no sabe ni qué pensar cuando uno está en el salón de clases haciendo su labor y el estudiante no responde como uno quiere. Entonces eso a veces causa pues cierta decepción, que uno se pregunta, pero ¿por qué? Si la labor de nosotros es venir a enseñarles lo que ellos saben y no quieren aprenderlo, entonces a veces es desmotivante esa situación. ¿Qué características cree que debe tener un buen docente? Debe ser responsable, debe ser cumplido, debe estar siempre pendiente de sus alumnos, preguntarse qué le está sucediendo a este estudiante para que no responda como yo quiero. Y son muchas cosas que hoy en día pues son necesarias. Uno tiene que convertirse a veces en un psicólogo para conocer el pensamiento de los estudiantes y poder colaborarle para que meterse un poco más en su vida y poder ayudarlo de la manera que ellos puedan responder mucho mejor en el salón de clases. ¿De qué manera integra las tradiciones y costumbres de la comunidad al aprendizaje de los niños? Repíteme otra vez que no te entendí. ¿De qué manera integra las tradiciones y costumbres de la comunidad al aprendizaje de los niños? Bueno, de pronto hay áreas que se facilita mucho más integrar lo que son las costumbres de los pueblos en el desarrollo de una clase. Por ejemplo, en mi área de inglés a veces no es tan fácil hacer eso porque, bueno, ustedes entienden el porqué. Pero sí es importante que los estudiantes conozcan cómo han sido las tradiciones nuestras durante todo este recorrido de la vida que llevamos, que ellos conozcan sus orígenes y que sepan defender lo que tenemos, para que mañana sean ellos quienes
a través de esas costumbres, de todas esas tradiciones, ellos puedan integrarlos a su vida y que, por ejemplo, en el caso de ustedes que están estudiando en una escuela normal, pues se conviertan en los reemplazos de nosotros, porque realmente ya nosotros estamos en los últimos años de nuestra labor, y que ustedes cuando ejerzan su labor como docentes, si les atrae hacer eso, pues incorporen todas esas costumbres y tradiciones a su quehacer diario en aula de clases, y lo van a conocer cuando ya están en sus prácticas y se van a dar cuenta de que todo eso es importante y necesario para que los niños de hoy en día, que ustedes están manejando allá en sus prácticas, pues conozcan todas esas tradiciones y costumbres de aquí de San Juan. Para usted, ¿qué significa tener vocación? Bueno, lo de la vocación, a veces uno no sabe ni que la tiene, porque vuelvo y te repito, lo que menos me pasó por mi mente era que yo iba a ser docente, jamás me pasó por mi mente eso, porque uno cuando le preguntan de niño, ¿tú qué vas a estudiar? Uno siempre quiere ser doctor, y todo el mundo dice doctor, pero nadie dice quiere ser maestro. Entonces, sin embargo, pues es una profesión muy bonita, una profesión que produce muchas satisfacciones, que ayuda a la gente, se integra con la gente, lo conoce uno todo el mundo, hace muchas amistades, y enemistades también, pero son menos. Entonces, es algo que nosotros debemos hacer con mucha ganas, que ayuda a la gente, se integra con la gente, lo conoce uno todo el mundo, hace muchas amistades, y enemistades también, pero son menos. Entonces, es algo que nosotros debemos hacer con mucha ganas y con mucho amor. ¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones de egresados de la Normal Superior Montes de María para desempeñarse como un buen docente? Bueno, yo pienso que lo más importante es que ustedes sigan los ejemplos de sus buenos profesores. Es el mejor ejemplo que ustedes pueden tener y aplicarlo en su salón de clases. Hacer las cosas con responsabilidad, no hacerlas simplemente por salir del paso, no solamente porque de pronto me voy a ganar un concurso, porque voy a tener una profesión que me va a resolver mi situación económica, aun cuando eso pues tiene también su parte importante. ¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones de egresados de la Normal Superior Montes de María para desempeñarse como un buen docente? Bueno, pues que hagan las cosas con amor, con ganas, con entusiasmo, que no sea simplemente por salir del paso, sino que sea un ejemplo ante sus alumnos, porque entre mejor hagan las cosas, pues más amor y más cariño le van a tener sus estudiantes y más agradecidos van a ser los padres de familia con ustedes. Eso sería lo que yo les diría. Bueno, y así concluimos con la entrevista. Muchas gracias al profe. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.